Alejandro, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Cómo Bien, andan por bien, ahí? bien, bien. Un placer enorme saludarlo. Igualmente. Mira, yo te estaba escuchando, ¿no? Sí. Y en realidad la escuela vos te prepara para la vida, Claro, ¿no? Para que claro. vos después puedas tener la libertad y la autonomía de ser periodista, o de ser cocinera, Sí, sí, o sí, de sí. ser Tal cual, arquitecta, o de ser lo que quieras ser, ¿no es tal cual, cierto? tal cual. Entonces, la verdad que en la vida vos siempre estás a prueba, vos siempre te estás probando. Y los niveles de exigencia tienen que existir en la escuela como en cualquier lado, por supuesto en forma gradual. Seguramente cuando vos empezaste a hacer tus primeras armas como periodista, no te evaluaban ni te exigían como te exigen hoy Ujú. los dueños de la radio donde vos estás, Tal ¿no es cual, tal cierto? cual, tal cual, tal cual, Alguna cosa tal se cual, te podía perdonar que hoy no se te tal perdona. cual. Entonces, no es que vos sos un chico que entra en primer grado, le exigís lo mismo que a alguien que está por terminar la universidad. Son exigencias diferentes, pero la vida te exige, la vida te aplaza muchas veces, ¿sí? Yo en mi carrera académica también he tenido aplazos, también he tenido que recuperar cosas y también me he ido mal, y eso yo no me sentía ni estigmatizado, ¿sí? Ni sentía que había fracasado, simplemente sentía que tenía que forzarme más y corregir errores. Me pasa hoy mismo, a todos nos pasa. Entonces, digamos, cuando vos instás al facilismo, cuando Claro. vos decís, no pasa nada, no, todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Entonces, esta lógica de Cetera, Baradel, Sileón, el kirchnerismo, de, bueno, siga, siga, no pasa nada. Entonces resulta que yo te tengo 14 años en la escolarización obligatoria, ¿no? Y cuando está bien, vos la pasaste ahí, suponiendo que inclusive así llegue, porque muchos no llegan aún Ujú, con esto, ujú. ¿no? Y después se te hace difícil transitar el resto de tu vida, que es la mayor parte de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la presión que muchos hicimos, inclusive la presión de los padres en esto, también fue decisivo para que dieran marcha atrás con una idea que siempre fue descabellada, porque si bien nosotros decimos, está bien que los chicos repitan, no, no está bien. Ahora, ¿está bien que pasen sin saber? Claro, No, eso está peor. claro. Entonces, digamos, hay sistemas escolares donde la repitencia ni se habla porque son sistemas escolares distintos al que tenemos nosotros. Entonces, cambiemos la forma que tenemos de enseñar y aprender, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que ahí la repitencia deja de ser una cuestión, ¿entendés? Pero lo que primero tenés que hacer es poner los caballos y atrás el carro, Claro. Ahora, ¿no? nosotros a veces utilizamos una frase muy vulgar. La utilizo yo y me hago cargo, la digo muchas veces aquí en un medio de comunicación, lo cual hasta quizás es peligroso y yo me replanteo cuando la digo. Esto de nos quieren burros, o los quieren burros a los chicos, o los quieren ignorantes, o los quieren poco preparados. Ya el presidente en su momento ha hablado de la meritocracia, lo cual, digamos, más allá de que yo me replantee si está bien que lo diga o no, también el presidente lo ha manifestado, y lo ha manifestado mucho más preocupante que lo manifesté yo. ¿Nos quieren burros? ¿Los quieren poco preparados a los chicos? ¿Quieren una sociedad para manipular, que no piense, que no crezca, que no aprenda? ¿Ese es el objetivo final? Mira, sí, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia del mundo vos siempre has tenido, se haya llamado como se haya llamado, dos tipos de visiones del mundo. Una es la que tiende hacia la libertad. Si vos tendés hacia la libertad, necesitas que la gente esté preparada para definir su proyecto de vida, para conocer sus derechos, para saber qué puede pedir y qué no puede pedir, y cuáles son sus obligaciones. La otra, que hoy le decimos populismo y antiguamente se llamaba de mil maneras distintas, y lo lleva en su gen, no es que, digamos, esta decisión puntual, no, lo lleva en su gen. Necesita fundamentalmente dos cosas, Gabriel. Una es que la gente sea pobre. ¿Por qué? Porque mientras más pobre es la gente, vos dependés cada vez más del Estado y te aterroriza pensar que pueden cambiar los que están, que son los que te dan aquello que te quita la dignidad, paradójicamente, ¿no? Sí, Que es sí, el sí. bolsón, que es el plan.
Pero para que esa pobreza sea permanente, tiene que ser estructural. La pobreza estructural es la que además es ignorante, porque cuando vos sos ignorante, no sabés qué derechos tenés, no sabés que podés llevar a tu hijo a un hospital y que tenés derecho a que lo atiendan, ¿sí? O sea, hay un montón de, digo, para ir a cosas muy sencillas. El conurbano, en la provincia de Buenos Aires, si vos querés ponerle Formosa, Santiago del Estero, pero para algo más cercano, si vos querés, el conurbano es el reino de la pobreza estructural. Nosotros estamos trabajando en los planes educativos y en los planes de gobierno para Cristian Ritondo, gobernador a fin de año, ¿no es cierto? Y lo discutimos mucho con él esto, en términos de que hay que ponerle mucha cabeza a la educación, porque es desde ahí de donde se sale, ¿sí? En un proceso que no es al día siguiente está todo bien, pero si nosotros no empezamos a hacer que una persona termine la escuela, que esté capacitado para hacer lo que quiera, es decir, vos saliste de la escuela y querés ser mecánico, porque perfecto, vas a tener la capacidad para hacerlo, y si querés seguir ingeniería, también vas a tener la capacidad para hacerlo. Entonces ahí vos empezás a demoler la pobreza estructural, porque, por ejemplo, cuando quieren ir contra vos o cuando alguien se te acerca y te dice, no, yo de esto necesito que me devuelvas tanto, no, ¿por qué? Si yo tengo derecho a cobrar esto, ¿sí? No, ¿por qué voy a hacer esto? O sea, ¿por qué no me haces la cloaca si yo tengo derecho a tener cloaca? Claro. ¿Sí? Tengo derecho a que no se me inunde mi casa. Tengo ese derecho porque yo te pago impuestos a vos, Estado. Mientras tanto están todos callados, ¿entendés? Sí, Hay sí, gente sí. en algunos distritos del conurbano que directamente no sabe que puede votar a alguien distinto del que está. ¿Entendés? Tal cual. Entonces, es muy difícil, ¿sí? Salir de la pobreza estructural, pero mientras vos podés dar paliativos, se empieza, para terminarla definitivamente, con la educación. Los países desarrollados del mundo, Gaby, no son los países que tienen la bomba atómica, No, o no claro. lo son por tener la bomba atómica. Claro. Lo son porque han invertido, y no hablo solo de dinero, han invertido costo político, han invertido horas y horas en su sistema educativo, ¿sí? Te podría dar muchísimos ejemplos. Y cuando se invierte en el sistema educativo, la gente mejora su calidad de vida instantáneamente. La educación es lo que a vos te saca de la pobreza, pero te saca en serio, porque no te saca un ratito. Inclusive, si vos tenés una buena educación, por cualquier coyuntura de la vida, vos podés caer momentáneamente en la pobreza, porque te echaron de trabajo, Sí, tal viene cual. una crisis económica, pero vos tenés las herramientas para aguantar ese ciclo negativo y salir, ¿no? Vos fijate, yo no sé qué edad tenés vos, Gaby, pero debes tener algo parecido a mi edad. 4 y 6. Bueno, No, es un perdón, poquito, algo más, pero no importa. bueno, yo tengo un poquito más que vos, pero en eso somos de la misma generación. Mi papá, y seguramente tu papá, no lo sé, y los papás de muchos de nosotros, apenas terminaron la primaria, Sí, claro, mi padre y mi madre hicieron hasta sexto grado. pero tenían los elementos para desarrollarse en la vida. No pudieron seguir porque, bueno, la verdad es que la secundaria en este país nunca fue universal. Por ejemplo, en 1980 solo concurrían al secundario aproximadamente un tercio de los que tenían la edad para estar en el secundario, ¿sí? Claro. Entonces, por supuesto que está bueno universalizarlo y que cada vez más gente vaya, y ojalá lleguemos algún día a que el 100% de nuestros chicos estén en el secundario. Pero vos fíjate que mucha gente terminaba la primaria y era tornero, era plomero, era gasista, o lo que fuese, ¿sí? Y podían vivir dignamente, podían tener su casa comprada con mucho esfuerzo o alquilada, podían tener un autito más nuevo, más viejo, podían mandar a sus hijos al colegio dignamente y más que nada podían alimentarse, tener salud, ¿sí? Tener educación. Vos fijate que hoy muchísimas familias en todo el país
pero muchas más de las que nosotros creemos, hace una comida diaria. Sí, 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 A sí, veces sí, los sí, chicos sí. hacen 2 porque van al colegio, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, hoy acá el populismo te ha creado una sociedad donde el 50% de la Argentina se cayó del sistema y no puede consumir, ¿sí? Y el sueño de ese 50% no es tener la casa propia, no es tener un auto. ¿Sabes qué es? Comer algo decente, comer un pedazo de carne, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Vos fíjate que hoy en la Argentina, ¿sabés con cuánto dinero de ingresos estás en el decil más rico? Es decir, entre el 10% de los más ricos de la Argentina, ¿Cuánto? con 170.000 pesos, que son $500. O sea, si vos ganas 170.000 pesos, estás entre entre el 10% más rico de la Argentina. Después, por supuesto, tenés personas que tienen cientos de millones de dólares, ¿no? En ese mismo 10%. Pero ¿no te parece una barbaridad que seamos tan pobres que una persona que gana $500 esté entre los más ricos de la Sí, Argentina? sí, 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 está claro, o sea, está claro. O sea, eso habla de lo mal que se han hecho las cosas y de cómo tenemos que salir para eso. Ahora, para eso que tenés que tener educación, para eso que tenés que tener respeto a la ley, ¿sí? Porque una economía se mueve de dos maneras complementarias, porque no lo uno sin lo otro. Con inversión externa, que genera trabajo, que genera que se creen industrias, etcétera, pero con consumo interno, ¿no? Se ha anunciado este aumento a los jubilados. Con este aumento los jubilados se van a 58.000 pesos, ¿sí? Pero además le dan un bono en negro, pues eso es plata en negro, de 15.000, 73.000. ¿Sabés cuánto es la canasta básica para la clase pasiva sin actualizar? ¿Cuánto? 150.000, es decir, Claro. que un jubilado de la mínima está a casi 80.000 pesos de la canasta básica para él, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cuando vos tenés un jubilado que cobra bien, que cobra decentemente bien, ese jubilado, ¿sabés qué hace? Gasta. Va a la carnicería, compra un pedazo de carne, le da trabajo al carnicero, al que distribuye la carne, al que cría la vaca, al que hace el alimento. Lo mismo cuando le compra un juguete al nieto, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace mover. Ahora, vos tenés que tener seguridad jurídica para todo eso, además. Sí. No Ahora, podemos estar pensando, sí, sí, perdón, sí. ahora el kirchnerismo está con una campaña para incluir gente que no tiene los aportes en el sistema jubilatorio. Ahí vos tenés un problema que hay que solucionar. Eso yo no lo niego. Ahora, lo que hay que crear ahí es otro tipo de ingreso para esa gente. Porque si vos lo seguís metiendo en la caja jubilatoria, ¿sí? Lo que seguís haciendo es jubilados más pobres. ¿Entendés? Porque Sí, la sí. plata es siempre la misma. Hay 6 millones de personas que trabajan en el sector privado en la Argentina, nada más. Sí, 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 está claro. Ahora, Alejandro, quiero volver al tema de la educación, que para mí es el epicentro de lo que pasó esta semana. Digo, desde que tenemos uso de razón, desde que usted mucho más facultativo que yo, por supuesto, digo, ¿es el peor momento de la educación en la Argentina o hemos vivido momentos similares? No, es el peor, pero ¿por qué es el peor? La verdad que hace muchos años que el Estado, y acá no voy a hacer una cuestión de culpabilidad de gobierno, porque el Estado, en forma inconsciente, en algún momento, ya por los 60 más o menos, dijo, che, qué bien que está la educación, nos podemos dedicar a otra cosa, ¿sí? Eso posibilitó que algunos actores entraran en el sistema educativo aprovechándolo para provecho propio, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, Cetera, ¿no? Ahora, desde hace 20 años, con esta lógica del kirchnerismo de que la escuela es un contenedor, sí, la escuela contiene, obviamente, pero la escuela si contiene y no enseña, es poner a los chicos en un lugar donde están, digamos, a salvo de la calle, pero al final del día no les agregaste nada, ¿no es Claro. cierto? Y acá vino algo, nosotros empezamos a hacer reformas muy profundas para los que nos hubieran faltado por lo menos entre 4 y 6 años más, ¿sí?
Este gobierno no siguió con ninguna de esas reformas, ni con la secundaria, ni con el aprender matemáticas, nada de lo que habíamos hecho profundamente. Y en el medio vino la pandemia. Y en la pandemia se tomó la peor decisión de todas las decisiones que se podían haber tomado, que es haber cerrado las escuelas 2 años. Salvo en algunos lugares como la ciudad o Córdoba, ¿sí?, que pelearon mucho para empezar a abrir, ¿sí?, 2 años enteros. El único país que hizo exactamente lo mismo que la Argentina, por lo menos que yo conozco, es Uganda. ¿Sí? Sí. En todos los demás países, bueno, sí, cuando vino el COVID, todo el mundo cerró porque todos teníamos miedo, etcétera, pero después paulatinamente se dieron cuenta, primero, que la escuela es uno de los lugares más seguros donde pueden estar los chicos. ¿Por qué? Porque la escuela sin pandemia ya tiene protocolos. Vos en la escuela tenés el control del cuerpo del chico, sabés dónde está, sabés dónde no está, si quiere ir al baño le tiene que pedir permiso, vos podés arbitrar la forma. De hecho, los chicos mismos se cuidaban más que los adultos. Sí. ¿Sí? Que eran bastante inconscientes. Entonces, ¿qué es lo que había hecho en pandemia? Bueno, pasado esto, acá no está circulando el virus, perfecto, abrimos. De repente tenés 2 meses de clase, ¿sí? Che, viene una circulación, ¿verdad? Aumentaron los casos. Suspendemos durante cuánto, hasta que pase. A la semana pasó, abrís, porque cada día ganado en la educación es un tesoro para todos nosotros. Ahora acá directamente, y con una ignorancia supina, ¿sí?, directamente se lo cerró. Fue el apagón educativo más grande del mundo. Nadie puede entender esto. Uh-huh. Y de hecho, hay un instituto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que al finalizar el primer año de pandemia ya había calculado que se había perdido con respecto con el PBI del 2020 el 132% de ese PBI hasta el año 2100. ¿No? En ese momento eran alrededor de 6.000 o 7.000 millones de dólares por año. Por supuesto que lo que te digo, Gabriel, no es lineal. Sí. Ahora, esto que son números, para que la gente que nos escucha no entienda, ¿sabés qué son? Son negocios que no se van a abrir, son puestos de trabajo que jamás se van a crear, son talentos que no vas a descubrir, ¿no? Y que va a incidir en el desarrollo, no solo económico, sino social, cultural, moral de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que todavía, estoy seguro que todavía no se evaluó lo que pasó en la pandemia. Vos tendrías que tomar una evaluación como las que hacíamos nosotros, aprender, ¿sí? Hacer una gran evaluación seriamente, ¿no? Sin falsificar ningún dato, como lo hacíamos nosotros. Sí. Y yo te puedo asegurar que el día que lleguen esos resultados va a ser escalofriante. Gabriel, hay chicos de 6º grado que no saben leer y escribir. Claro. Y eso no es un chiste, porque eso te invalida Tétrico. para cualquier cosa. Tétrico. Vos imagínate un chico que le guste mucho el fútbol y que sueñe con ser periodista deportivo, ¿no? Que sueñe con algún día con estar con Gabriel Anhelo, ¿sí? Y empezar ahí su carrera. Y si no sabe leer y escribir, Gabriel, es muy difícil. si tiene 50 palabras por todo vocabulario, Sí. ¿cómo va a hacerlo? ¿Entendés? Es muy difícil. Preocupante. Alejandro. Pero sí. se puede, ¿eh? Sí. Se puede. Lo que pasa es que hace falta por lo menos 10 años de políticas públicas educativas virtuosas. Vos fijate que la ciudad de Buenos Aires hoy claramente es la que mejor está en el resto del país. Y vos te van a decir, no, porque ahí está la gente más rica del país. No es verdad eso. No es verdad eso, Gabriel. Es porque hace 17 años que hay una continuidad en las políticas educativas. ¿Y sabés por qué no es cierto? Porque todos los chicos pueden aprender igual, los pobres y los ricos. Sí. Entonces no es verdad eso. Es mentira. Ahora, vos tenés que sostener esas políticas públicas que vos recordarás que en algún momento... Bueno, de hecho yo soy un producto de la formación de la escuela pública de toda la vida, digamos. Mis padres no han tenido la posibilidad de mandarme a un colegio privado. Yo soy todo público, o sea, primaria pública, secundaria pública y Universidad Nacional de Loma de Zamora pública. Digo, y daba gusto de ir a la educación pública, porque inclusive la educación pública a veces era mejor que la privada. Bueno, y hoy lamentablemente ha caído muchísimo. Bueno, sí,
también es verdad que la educación en general, que a lo que nos daban otras pruebas a aprender, vos no te creas que había tanta diferencia con las privadas, ¿no? Sí, sí. Es decir, las privadas estaban un poco arriba, pero no te creas que era el día y la noche. Es decir, nosotros tenemos un problema grave que hay que atacar, ¿sí? Que tiene que ver con una profunda reforma educativa, con la formación de los docentes. O sea, vos tenés que formar bien a los que después van a enseñar, ¿sí? Y los tenés que capacitar y les tenés que dar incentivos positivos, que es lo que CETERA no entiende. Hoy, en cualquier lugar, ¿vos sabés cómo un docente gana más? ¿Por qué un docente gana más? Porque es más viejo. Mientras cobras antigüedad. Vos fíjate este cambio que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, para mí lo más revolucionario que se hizo en los últimos 50 años. ¿Qué es? Que vos puedas crecer horizontalmente, que si vos obtenés una licenciatura universitaria, te van a aumentar el salario, que si obtenés una maestría, te van a aumentar el salario, que si haces determinados cursos, que por supuesto debe avalar el Estado para que no caigamos en esos cursitos, ¿no? Uh-huh. Te vas a ganar más. Entonces, no es que alguien estudia porque va a ganar más, pero es un incentivo poderoso. En las universidades, a un profesor que tiene doctorado, se le paga un plus importante sobre el salario básico. A uno que tiene una maestría, un plus un poco menor que el doctorado, pero también importante sobre el salario básico. Por supuesto que nadie se quema las pestañas haciendo un doctorado porque te dan el 17% sobre el básico. Sí, no, está claro. Pero es un incentivo y a medida que vas creciendo en la carrera, es mucho, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que dar ese tipo de incentivos y formarlos bien. Tal cual. Alejandro, me quedaría un rato largo, pero me tengo que ir al Mitre Informa primero y la seguiremos, se lo prometo. Gracias, como siempre, un placer escucharlo. Sí. Te mando un abrazo, Gabriel. Que siga muy bien, buen fin de semana. Ahí está Alejandro Finocchiaro charlando un poco de lo que está viviendo en la Argentina ahora. Es lamentable, ¿sí? Porque todo termina en la pobreza, ¿no? Y todo termina en la no exigencia y todo termina en la mediocridad. ¿Y dónde comienza? En la educación. Es verdad que todo arranca en casa, ¿no? Después el colegio nos perfecciona, pero en definitiva esto es lo que termina pasando.